9:47 en una mañana realmente muy, pero muy agradable en la ciudad de La Plata. Ahora con una temperatura que comienza levemente a ascender. Vamos a tener una máxima de 22, 23 grados por la tarde. Ahora estamos en 19 grados 6, con cielo parcialmente nublado. Es tiempo de hablar de seguridad y de soberanía alimentaria. Dos conceptos que no son sinónimos. Ahora, ¿se complementan? ¿Son antonómicos? ¿Cuál hay que entender primero en el contexto de pandemia y pospandemia que vamos a vivir? Las crisis sociales y económicas en los rincones de la pobreza estructural en todo el planeta se van a hacer más que visibles. El acceso a la alimentación va a ser imprescindible, pero millones y millones de personas realmente no llegarán al objetivo de poder obtener siquiera la subsistencia. Así están decantadas las cosas en un planeta absolutamente desigual. Por eso es que hay que tener en cuenta estos conceptos para entender de qué se trata o a lo que se enfrenta la humanidad. Estamos ya en contacto con Elsa Morales. Ella es justamente especialista en gestión y acceso a los sistemas alimentarios. Está en la red argentina de investigadores e investigadoras, y ya tenemos el placer de saludarla. ¿Qué tal, Elsa? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Y buen día para todos los escuchas. Bueno, vamos primero a definir estos conceptos. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Sí, interesante el marco que confluiste vos de presentación global, porque bueno, justamente en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria global, son dos contextos que se tienen que redefinir, reflexionar, y por eso me parece interesante como lo proponemos en el post-note de la red, en donde definimos esto como que seguridad alimentaria es un marco global que ya viene de la década de los 90 y fundamentalmente hace hincapié como en 4 ejes fundamentales: en el acceso a los alimentos, es decir, que todas las personas accedan a los recursos adecuados para tener y obtener esos alimentos; a su utilización, que esto tiene que ver con qué recursos, o sea, tener agua, recursos sanitarios, atención médica, para que esos alimentos que se ingieren estén disponibles para su bienestar; una estabilidad del proceso de continua oferta, digamos, y que nadie y ningún país se quede sin alimentos, más allá de la crisis que sea, que esto, por ejemplo, justo lo que estamos atravesando es un buen ejemplo de lo que hubo que reforzar y fortalecer; y otro, la estabilidad en cuanto a cuestiones de mercado y demás, que no esté alterado por esas causas críticas, digamos, en cuanto a oferta de alimentos. Esto en cuanto a la seguridad, pero también es un marco, es verdad que hay que ponerlo, digamos, en reflexión, porque no contempla seguridad alimentaria, que viene en un marco global dentro de las Naciones Unidas, una organización, la FAO, que es la Organización para los Alimentos y la Agricultura, que depende del sistema de Naciones Unidas. No se contempla, o por lo menos por el proceso histórico y el marco que tuvo de creación, no contempla, digamos, quiénes producen los alimentos, ¿no? Quiénes los producen, cómo se producen, a partir de qué, o sea, otras dimensiones que justamente por eso la aparición en el marco histórico allá por década del 40, la Vía Campesina, que es una organización internacional, al paralelo a la FAO, pone e instala en la agenda el tema del concepto de soberanía alimentaria, que esto es en grande marco el derecho de todos los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario productivo. O sea, hay, digamos, como ese contrapunto que, si se quiere, de seguridad alimentaria es más apoyado en una cuestión técnica, de dimensión económica, de leyes de mercado, en oposición, si se quiere, las tensiones y las disputas de poder que eso significa con el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Vos nombraste una palabra clave
en todo esto, porque de la teoría tenemos que bajar a la realidad. La palabra mercado. El mercado regula la distribución de alimentos en casi todo el mundo, excepto en aquellos regímenes en donde el Estado se hace cargo como vertebrador casi exclusivo de la actividad social y económica de los países. Pero en el orbe del mundo capitalista, el mercado es el que regula la distribución alimentaria, la oferta y la demanda. ¿Cómo se hace para hablar de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria en este contexto en donde la mano invisible regula y tiene que ver con la posibilidad que tengamos o no de tener dinero para comprar el alimento que necesitamos? Sí, totalmente, sí, tal cual. Bueno, estamos en este marco de crisis sanitaria global, con lo cual todos estos conceptos y todos estos modos... Lo que quiero decir es, si el liberalismo permite justamente un acercamiento a estos conceptos, o si el Estado tiene que tener una intervención más decidida en la economía para arribar a estos conceptos y que se asegure en todo caso que tenga una alimentación digna la inmensa mayoría de la población. A esto me refiero. Sí, tal cual, sí, sí, sí. No, eso es clave en esto que estamos atravesando todo, el organizador y el ejecutor, digamos, para que eso se garantice y se asegure claramente, nunca mejor demostrado en este contexto, que fueron los estados, sobre todo en nuestra región, en América Latina, que tuvo, digamos, que está implementando y está, digamos, diseñando y poniendo en ejecución todo tipo de herramientas y mecanismos para que eso esté asegurado y garantizado. Claramente tiene que ser, es así y no va a ser el mercado. Lo que pasa que, bueno, es la arena de disputa que estuvo presente en todos los sistemas de salud, por ejemplo, lo vimos claramente, y que son cuestiones que se dialogan y se interrelacionan de manera muy marcada, ¿no? El sistema de salud, hemos pasado de que se asegure y se garantice toda la provista de elementos que eran necesarios y son necesarios aún para continuar mitigando y amortiguando la cantidad de casos y de positivos, digamos, ¿no? Por el tema del COVID, con lo cual el alimento también sigue esa lógica en donde el Estado claramente es el garantizador que eso ocurra, y me parece que también es un buen momento para redefinir y rediseñar todas estas cuestiones y sean sostenibles, porque bueno, no va a ser esta la última crisis que pasemos en estas características, en estos marcos, en este mundo global tan interrelacionado. Por eso que vos decías del mercado, hay mucha más interdependencia en las cuestiones de mercado, de compra y venta de servicios y bienes, en este caso las cuestiones el sustrato del alimento, digamos, todo lo que significa eso, y hoy por hoy nos encuentra en crisis para reelaborar y en una perspectiva a largo plazo, ¿no? Para las generaciones futuras y asegurar esto, sobre todo, digamos, los valores demográficos que cada vez van a ir aumentando y cada vez va a haber más cuestiones externas que incidan y que se alteren estas cuestiones, digamos, de estabilidad, ¿no? En este caso la pandemia, justamente lo que atravesamos todos. Hay cada vez más bocas que alimentar, pero tal vez el mercado exige que haya alimentos cada vez más exclusivos y para cada vez menos bocas. Entonces ahí está la disyuntiva. ¿Cómo está nuestro país en términos de seguridad y de soberanía alimentaria? Mira, nosotros, nuestro servicio, en este caso pandemia, en el contexto, nuestra provista de alimentos, tanto de los materiales frescos, digamos, de las materias primas frescas y demás, bueno, como todo lo hemos atravesado, aseguró y no hubo, digamos, un desabastecimiento incluso de productos frescos, ¿no? Que tienen una más corta vida, digamos, por las propias características que tienen, sobre todo lo que tienen que digamos, anteponerse en la comercialización, la logística y todo eso. En este contexto de pandemia, bueno, hubo un buen reaseguro, tanto como en el sistema de salud se confeccionaron y se diseñaron protocolos para que eso ocurriera, con lo cual se dio un marco de garantía, digamos, que no hubiera ningún tipo de baches, digamos, en cuanto a distribución y producción, sobre todo. El tema va a ser en la pospandemia cuando se desregule un poco todo, ¿no?
Sí, igual se sigue, Gabriel, se sigue trabajando, hay para conocimiento del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal, que es el SENASA, es el organismo fiscalizador para justamente, de alguna manera, garantizar los aspectos de calidad, inocuidad y que no nos suceda nada con los alimentos que ingerimos, tanto frescos como los que están industrializados. Está con un fuerte laburo, con un fuerte trabajo de respaldo y continuamente, así que en ese caso podemos estar tranquilos. Lo que sí, seguramente esto amerita que estas cuestiones de crisis, en este caso sanitaria, que pega un impacto económico, es necesario redefinir todo, digamos, ante una situación de este tipo, y en eso se está claramente, tanto de lo productivo como del tema de planificación, de qué sectores fortalecer, qué sectores necesitan más apoyo, qué sectores y qué instrumentos necesitan tanto de lo económico o mismo también de las territorialidades, ¿no? Nuestras economías regionales, las producciones regionales son súper heterogéneas, tienen muchísimos diferentes tipos de demanda, con lo cual también en esto donde se apoya la soberanía alimentaria hay un foco muy fuerte en lo que es la territorialidad y lo local, ¿no? Lo hemos visto todo, que más allá de los protocolos que había que consumir y comprar, digamos, en los locales y en las bocas de cercanía de los barrios. Esto también redefinió un poco también toda la cuestión de logística y comercialización, con lo cual eso tuvo un impacto también en cómo se está pensando esto que vos decís en un marco de esta nueva normalidad que vamos a tener. Y eso influye muchísimo. Nosotros acá como centro urbano, como todas las grandes ciudades, no lo vemos tan evidentemente, pero en las localidades y en las provincias eso se ha visto y eso hay que reforzar, hay que fortalecer, hay que volver a, digamos, barajar y dar de nuevo, porque es un escenario que no se tuvo hasta este momento de manera tan evidente y tan rigurosa, ¿no? Va a ser un escenario que no va a estar exento de conflictos, porque aquí el poder concentrado económico justamente en los abastecedores de alimentos es muy fuerte. Ya lo vimos con el capítulo de Vicentín, ¿no? Cuando se trató de avanzar un poquito en la expropiación y hasta se nombró por parte de la autoridad nacional el tema de soberanía alimentaria. Allí el tema generó evidentemente una explosión desde el punto de vista de los intereses que se tocaban y de hecho la expropiación de Vicentín dio marcha atrás para no justamente generar más conflicto en una situación pandémica que ya de por sí lo generaba. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener, Elsa, es seguramente mucha discusión por delante, si es que se tiene la voluntad política de avanzar sobre ello, ¿no? Sí, por supuesto, eso desde ya yo creo que esta arena de disputa que no se plantea solamente en nuestra región, en América Latina, en los países en desarrollo, sino que es una arena de disputa que está en todo a nivel global, en todos los continentes, y esto es los modos alternativos a modos concentrados y a un modo hegemónico de producir alimentos, y cómo se distribuyen esas cadenas del valor a nivel global. Esto está en jaque y me parece que está en jaque, pero si bien históricamente con avances y retrocesos se han logrado cuestiones a nivel global que impactan en cada país, me parece que hay una fuerte, se está construyendo, hay un bullidero, digamos, de fuerte presencia desde la sociedad, de las comunidades, en una fuerte presencia de que esto se tiene que discutir, los modos de producción. Y cuando digo modos de producción en el contexto neoliberal, en un capitalismo enorme como ese abordaje, está en jaque. O sea, es los modos de producción, la redistribución y sobre todo la redistribución de la riqueza, ¿no? Es esto. Me parece que es el eje estructural en donde creo que nos vienen unos tiempos de nueva normalidad, en donde todo esto, en cualquier tipo de agenda, ya sea de salud, sistemas alimentarios, educación, cualquier sea la dimensión, van a estar en juego. Elsa Morales, valiosísimo el testimonio para empezar a pensar en estas cosas
que sobrevendrán a lo urgente, que es salir de la pandemia. Vamos a vivir en tiempos muy convulsionados, muy conflictivos, de redefinición del futuro inmediato y también mediato para las próximas generaciones. Muy valorable, reitero, tu aporte y desde ya lo agradecemos muchísimo de aquí, desde Próspera Mañana. Un beso y un abrazo muy grande. Muchas gracias, Gabriel, y gracias por la oportunidad. Bueno, saludos para todos. Gracias.